Antes de comenzar con este video quería decirles dos cosas. La primera es que quiero agradecerles por tanto apoyo que me han dado hasta ahora. Somos más de 70,000 suscriptores en este canal. La verdad es que eso es increíble. Cada vez nos acercamos más a los 100,000. Espero poder recontribuirles tanto apoyo con buenas historias. La segunda es que ya han habido varios comentarios donde me dicen: «Hey, ¿por qué todo pasa en Estados Unidos y no en Latinoamérica?». Bueno, las historias que subo normalmente las saco de la página de Reddit, como muchos ya han de saber. Ellos son escritores con esa nacionalidad, así que es normal que sitúen sus relatos en ese lado del mundo. Cuando escribo yo, me da más libertad de situarlo donde quiera, como por ejemplo, Platillos de Alta Cocina. Su ubicación fue en México. Hace unos días les pregunté que si querían que subiera relatos personales al canal, a lo que muchos dijeron que no, y al final pues no lo incluí. Pensando en esta interacción que quería que tuviéramos, recordé que hay muchas personas que me escriben para saber si puedo narrar su historia. Bueno, creo que podemos intentar esto. Para aquellos que querían participar mandando su historia, les dejaré un correo nuevo, ya que el que les di la anterior vez, se me olvidó la contraseña. El correo será mirelatodh@gmail.com. También podrán encontrarlo ahora en descripción de este video. Y siempre estará en todos los de ahora en adelante. Habrán dos puntos a tener en cuenta. El primero es que la historia tiene que estar basada en Latinoamérica. Y por otro lado, tal vez podamos incluir a España. Tampoco suelen salir historias de allí. El segundo y último punto a tener en cuenta es que la historia debe tener más de 3,200 palabras. Ese es el mínimo. Y un extra y muy obvio es que no me manden historias de otras personas. Tienen que ser historias escritas por ustedes. Y créanme que la investigaré mucho. No quiero tener asuntos de problemas por copyright. Sin no ser más, ya saben el tipo de historias que subo. Experiencias en primera persona de gente que les pasan cosas desagradables y que nos encantan a todos. Eso sonó cruel. Como sea, eso sería todo. De nuevo, muchas gracias y espero que disfruten del relato de hoy. Hace años que vivo en esta casa. Creía que lo sabía todo sobre ella, o eso pensaba al menos hasta hace poco. Ahora la verdad es que no sé qué pensar. Todo empezó hace 2 días. Había estado haciendo algunas reformas en nuestro jardín. Nuestra casa está en lo alto de una colina, así que el jardín está un poco inclinado. En sí, no es un problema, pero desde que tenemos niños es un poco peligroso para ellos. No queremos que se caigan desde lo alto y se hagan daño al rodar hacia abajo. Y además, les resulta difícil jugar cuando todo rueda lejos de ellos. Así que decidí aplanarlo en 2 niveles. Así podrían jugar al aire libre sin miedo a tropezar y rodar hasta el fondo del jardín. Sabía que hacerlo era un gran problema. Nuestro jardín no era precisamente pequeño, pero si era por la felicidad de mis hijos, valdría la pena. Con pala en mano y animado por un sentimiento de determinación, empecé el agotador trabajo de remover la tierra. Reproduje mi podcast favorito y me puse manos a la obra. Era agotador y me dolían los músculos. De vez en cuando miraba la hora en el teléfono, esperando que hubieran pasado horas. Pero al final me daba cuenta de que habían pasado 10 minutos desde la última vez que lo había revisado. Tampoco ayudaba que estuviéramos en plena ola de calor, y los duros rayos del sol me golpeaban la espalda y los hombros mientras movía pala tras pala. Estaba cansado, dolorido y sediento, pero estaba contento con los progresos que estaba haciendo. Por fin empezaba a tomar forma. Estaba haciendo grandes progresos y la mayor parte del jardín se estaba aplanando. Todo tenía buen aspecto. Me detuve un rato, me tomé un pequeño descanso y comí un tentempié,
admirando mi trabajo. Satisfecho con mis progresos y algo más descansado, seguí adelante, ansioso por completar la mayor parte posible de mi trabajo antes de la puesta de sol. Al clavar la pala en un gran montículo de tierra que tenía delante, la punta se detuvo en seco con un ruido sordo y apagado. No, otra piedra no, pensé, irritado. El suelo del jardín estaba lleno de ellas, pequeñas pero firmemente incrustadas en la tierra. Se rompían fácilmente al golpearlas varias veces, pero a veces era más fácil cavar debajo y arrancarlas. Apuntando la pala un poco más abajo, volví a clavarla en la tierra. Me encontré con la misma resistencia y el mismo ruido sordo que antes. Ahora estaba confundido. No podía ser una roca. Eso debía de medir más de 30 centímetros. Además, tampoco sonaba como el golpeteo del metal contra una. Ya lo había oído varias veces. Esto era más bien un sonido de madera. Entonces se me ocurrió una idea. Me pregunté si habría algo enterrado, una cápsula del tiempo o una caja fuerte o algo así. La casa era antigua, así que uno de los anteriores propietarios podrían haber dejado algo enterrado. Por otra parte, podría no ser nada, un tablón de madera o algo similar, atrapado durante quién sabe cuánto tiempo bajo tierra. Entusiasmado, empecé a remover la tierra que podía, intentando sacar a la luz el objeto que había detenido mi avance. Imaginé un cofre, con ataduras de hierro fundido, como en las historias de piratas y caballeros. A medida que la tierra empezaba a caer, con cada palada que retiraba, podía ver la parte superior de lo que parecía una pieza de madera grande y plana. Sentí una gran emoción. Era gruesa, como de roble, teñida de un color marrón oscuro por el barro resbaladizo que cubría su superficie. Al golpear la pala contra la parte expuesta, oí el mismo sonido hueco, esta vez menos amortiguado. Al retirar frenéticamente los restos de tierra, me encontré con una visión de lo más peculiar. Mi emoción se desvaneció de inmediato, sustituida por una sensación de inquietud. El obstáculo que había bloqueado mi avance era... ¿una puerta? Una pequeña puerta de madera ornamentada, de 1 metro de alto por medio metro de ancho. Era gruesa, de madera de roble, como había sospechado antes. Parecía pesada a pesar de su pequeño tamaño. Su parte delantera estaba adornada con extrañas tallas, extraños dibujos que no parecían tener sentido ni razón de ser. Pero la artesanía era asombrosa. Parecía antiguo. ¿Qué demonios hacía una puerta enterrada en mi jardín? Debía de llevar décadas aquí, y había tenido que remover mucha tierra para llegar hasta ella. Pero lo más extraño de todo es que aún se veía impecable. Aparte de las manchas de barro, estaba inmaculada, sin signos de podredumbre ni daños en ninguna parte de su decorada superficie. Al golpearla suavemente con los nudillos, produjo un fuerte eco, como si llamara a la puerta de alguna gran casa señorial, enterrada hasta la mitad en el suelo. Evidentemente, detrás había un espacio. Y es extraño. Cuando miré la puerta, me pareció oír algo amortiguado detrás de ella, como un extraño chirrido, algo parecido a un murciélago pero más profundo, más grande. Sonaba lejano, muy lejano. ¿Qué demonios había detrás de esa puerta? Impulsado por una curiosidad morbosa, me acerqué al picaporte de hierro ornamentado de la puerta, con la necesidad de ver qué había al otro lado. Mientras acercaba la mano al picaporte, un cosquilleo de inquietud se apoderó de mi mente.
Sacudí la mano que se aferró al hierro frío y húmedo, y con gran esfuerzo abrí la pequeña puerta. Casi me caigo. El hedor que me golpeó cuando se abrió la puerta no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Olía como si hubiera abierto la tapa de un contenedor que había permanecido sellado durante décadas. El olor a podrido era fuerte, como si se hubiera estado fermentando algo ahí abajo. Me di la vuelta con arcadas. Cubriéndome la nariz para evitar el hedor, pude ver claramente lo que había detrás de la puerta. Era un túnel muy viejo y estrecho, revestido de gruesos ladrillos grises de tamaños extraños. Se estrechaba hasta el punto de que pensé que solo cabrían mi cabeza y mis hombros. ¿Qué demonios era esto? Había un túnel en mi jardín trasero. No recordaba ningún registro que lo mostrara en los estudios que se hicieron antes de comprar la casa. Debería ser simplemente tierra a lo largo de kilómetros. Me pregunto, ¿cuánto tiempo ha estado eso ahí? Miré hacia el túnel. Algo en aquella boca abierta me revolvió el estómago. No sé si era el olor o la forma en que parecía tragarse la luz, como la boca de una pesadilla horrible. Me daba claustrofobia con solo mirarlo. Esa inquietud persistente en el fondo de mi cerebro era cada vez más fuerte, como si la parte más primitiva de mi cerebro me gritara que me alejara. Mis ojos se fijaron en algo que me puso los pelos de punta. A lo largo de la pared del túnel había varios cortes finos y profundos, tallados en el ladrillo por todas partes. Agrupados de 3 en 3, parecían haber sido hechos por garras especialmente largas y afiladas. La sensación de inquietud era aún mayor cuando me di cuenta de que las marcas de garras parecían ser más abundantes en este extremo del túnel, donde habría estado la puerta cerrada. Con creciente temor, me incliné alrededor de la puerta, inspeccionando la parte posterior de la gruesa barrera de roble. Parecía que lo que había hecho las marcas en las paredes del túnel había atacado violentamente la parte posterior de la puerta. Había una profunda depresión en el centro, donde la madera había sido arrancada. Me estremecí al pensar en lo que podría haber hecho aquello. Las imágenes de un monstruo horrendo intentando abrirse paso con saña llenaron mi mente. Mientras miraba la parte trasera de la puerta, fui plenamente consciente de lo oscuro que estaba. El sol empezaba a ocultarse bajo las colinas a mis espaldas, lo que hacía que la oscuridad casi impenetrable del túnel resultara aún más opresiva. Con un nudo en el estómago, también me di cuenta de lo silencioso que era. Nuestra casa estaba en una colina que daba a un pequeño descampado. Había todo tipo de criaturas que vivían en aquella maleza, por lo que el aire siempre estaba lleno de sonidos de animales, excepto ahora. Había un silencio sepulcral. No se oía ningún ruido. Mis oídos se agudizaron cuando escuché el mismo chirrido que había oído antes. Parecía provenir de lo más profundo del túnel, acompañado de un extraño repiqueteo que no había oído la última vez. Era como si dejaran caer pequeños clavos sobre la losa del patio. La persistente sensación de inquietud se transformó en un miedo inconfundible cuando me di cuenta de que lo que estaba produciendo aquel chirrido y golpeteo era probablemente lo mismo que había arrancado la parte trasera de la puerta. El pánico se apoderó de mí mientras me ponía en pie y forzaba la pesada puerta de madera para cerrarla de nuevo. Corrí hacia la casa sin querer averiguar la causa de aquel terrible sonido. Mi mujer, que estaba preparando la cena en la cocina, me miró preocupada. Le expliqué lo que había descubierto en la tierra: la puerta con sus marcas de garras, el túnel, el hedor nauseabundo
y los enervantes gorjeos. Me miró con una mezcla de preocupación, pero también de confusión. Ella tampoco recordaba que hubiera una puerta o un túnel en nada de lo que habíamos visto relacionado con la casa. Supuso que debía de tratarse de algún tipo de tubería de mantenimiento o algo similar, que llevaba años sin utilizarse, algo que había quedado en el olvido. Me miró a los ojos antes de decirme con voz comprensiva que probablemente no debía preocuparme, que seguramente el calor me había calcinado un poco el cerebro y por eso estaba oyendo cosas. Después de todo, había estado allí todo el día. Ahora que estaba a salvo dentro de los confines de mi propia casa, mi cuerpo empezó a pasarme factura. Me dolía el cuerpo por haber cavado en el jardín, y estaba agotado mentalmente por el miedo que había sentido al mirar aquel túnel. Me senté en el salón, puse una película en la tele para relajarme, y en pocos minutos me invadió la oscuridad del sueño. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando me desperté, todavía estaba oscuro. Tardé un minuto en recobrar el sentido, pero cuando fui capaz de identificar lo que me rodeaba, me di cuenta de que seguía en el sofá cubierto con una manta que no estaba allí cuando me dormí. Seguramente mi mujer me encontró dormido y me dejó allí. Apagó el televisor y me tapó para que no pasara frío. La casa estaba en silencio en la oscuridad, pero seguía sintiendo una extraña sensación de inquietud mientras miraba a mi alrededor, incapaz de ubicar exactamente qué era. Justo cuando iba a levantarme para subir a la cama, oí un ruido espantoso que me taladró los oídos. Rápidamente dirigí la cabeza hacia la puerta trasera. Parecía provenir del exterior. Tembloroso me dirigí a la cocina, mientras una creciente sensación de inquietud me carcomía, diciéndome que lo dejara y volviera a la cama. Mirando por la ventana de la cocina, no pude distinguir gran cosa. El jardín solo estaba parcialmente iluminado por la luz de la luna, antes de volverse completamente negro en el límite con la maleza. Podía ver los montículos de tierra que había movido antes y el cobertizo donde guardaba las herramientas. También podía ver el lugar donde estaba el túnel. Era como si tuviera un efecto hipnótico sobre mí, y mis ojos parecían atraídos hacia él. Mientras lo miraba, un escalofrío me recorrió la espalda. No se veía igual a como lo había dejado. Y aunque no podía ver claramente desde el lugar de donde me encontraba, distinguí la parte superior de la pesada puerta de madera que sobresalía del túnel por encima del montículo de tierra que la separaba de la casa. ¿Cómo demonios se había abierto? Me aseguré de cerrarla antes de volver corriendo a la casa. Luego me asaltó otra oleada de miedo al pensar en las marcas de garras. ¿Lo que las había hecho había conseguido abrir la puerta? Justo cuando estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, el sonido que había oído en el salón me devolvió a la realidad. Ahora lo oía con más claridad. Parecía acercarse. Sonaba casi como un grito herido, como el dolor de algún animal. Parecía provenir de la maleza detrás del jardín. Traté de concentrarme en la maleza para ver si podía distinguir lo que estaba haciendo ese sonido escalofriante. Cuando mis ojos empezaron a ajustarse, apenas pude distinguir el movimiento de la maleza, antes de que algo cruzara por mi vista. Di un salto hacia atrás, sobresaltado, intentando determinar qué era exactamente. Tardé unos segundos en distinguirlo, pero lo que irrumpía entre la maleza parecía ser un ciervo. No era el tipo de ciervo majestuoso que se ve en los documentales. Este parecía demacrado y ensangrentado, como si hubiera sido atacado por algo feroz. Algo que no pude distinguir lo estaba arrastrando por las patas traseras a través de mi jardín.
El ciervo soltó otro grito de dolor, con los ojos desorbitados mientras lo que lo arrastraba lo acercaba cada vez más a las fauces del túnel. Ahora también podía oír otro sonido, el mismo gorjeo que había oído antes, más fuerte que nunca. Estaba horrorizado, pero no podía apartar la mirada. Contemplé aterrorizado cómo el ciervo era arrastrado hacia el túnel. Pareció detenerse de repente, como si fuera demasiado grande para caber por aquel pequeño agujero. Se agitaba frenéticamente, tratando de zafarse de lo que fuera que le tenía agarrado por las patas traseras. Cuando estaba a punto de lanzar otro grito, el aire se llenó de un repugnante chasquido y salió disparado hacia el túnel, desapareciendo en el abismo. No pude evitar quedarme allí, boquiabierto, mortificado por lo que acababa de presenciar. Luego llegó la prueba final de mi cordura cuando vi que algo salía de aquel túnel de pesadilla. Era difícil de ver, pero pude distinguir unos dedos pequeños, enjutos y con largas garras que se enroscaban en la parte superior de la puerta. Parecían muertos y grises, demacrados, mientras se deslizaban por la gruesa madera y empezaban a cerrarla. En cuanto la puerta se cerró, el horrible chirrido pareció apagarse con ella, como si lo que fuera aquello hubiera descendido al interior del túnel. Después de aquello no pude dormir. Me quedé allí de pie, mirando fijamente. ¿Qué demonios había visto? Ese pobre ciervo, ¿qué lo había arrastrado hasta el túnel? No podía quitarme de la cabeza la imagen de esos dedos demacrados. A la mañana siguiente, mi mujer me encontró en la cocina, quieto en el mismo sitio, temblando y con la mirada perdida en la ventana. Me sentó en el salón y me preparó una bebida caliente para calmar mis nervios. Le di un sorbo tembloroso, distraído, mientras le contaba lo que había visto aquella noche. Cuando terminé, mi mujer trató de consolarme con sugerencias sobre lo que había visto. Por su tono, me di cuenta de que no me creía. Pensó que había tenido un sueño vívido. Eso era todo. Y aquí la cosa es, ¿en verdad lo había soñado todo? No podía ser. Parecía muy real. Le pregunté si había oído el grito del ciervo, casi suplicándole con la esperanza de que ella también lo hubiera oído, de que no me estuviera volviendo loco. El sonido era demasiado fuerte. Ella debió percibirlo. Uno recordaría un sonido así. Pero para mi consternación, negó con la cabeza y dijo que no había oído nada. Me quedé estupefacto. Durante el resto del día le di vueltas a lo que había visto, negándome a aceptar que fuera un sueño. No podía serlo. Entonces, como un rayo, se me ocurrió una idea. Subí rápidamente a la habitación de mis hijos y agarré su carrito a control remoto y su vigilabebés de video. Bajé corriendo y saqué de la cocina una linterna y cinta adhesiva. Até el vigilabebés y la linterna al cochecito, con la cámara hacia adelante. Yo no cabía en aquel pequeño túnel, pero no era necesario. Podía usar esto en su lugar. Podía ver lo que había ahí abajo y probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Si no los tuviera, el ciervo seguiría ahí abajo, junto con cualquier otra cosa que lo arrastrara. Salí al jardín, ahora iluminado por la luz del sol matutino. La puerta estaba cerrada y mis ojos se clavaron en el lugar donde había visto aquellos aterradores dedos la noche anterior. La puerta estaba firmemente en su sitio, tal y como lo había dejado. Aquel hedor nocivo volvió a llenar mis pulmones cuando forcé la puerta para que se abriera y revelara el oscuro abismo que ocultaba. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar el ciervo,
que intentaba frenéticamente liberarse de lo que fuera que lo arrastraba. Pude ver marcas de rozaduras en la tierra delante del túnel y nuevas marcas de arrastre que se adentraban más. Dejé el coche en la entrada del túnel y cargué la aplicación del vigilabebés en el teléfono. La pantalla se iluminó y me mostró la misma oscuridad que veía delante de mí. Al encender la linterna, el túnel se iluminó ligeramente, pero seguía sin poder ver el final desde la cámara. Respirando hondo y con aprensión, ordené al coche que avanzara con el control, sin perder de vista la señal de mi teléfono. Observé tímidamente cómo el carrito se adentraba cada vez más en el túnel antes de desaparecer de mi vista. Al mirar la pantalla pude ver las mismas paredes de ladrillo, todas ellas con varias marcas de garras, igual que el ladrillo cercano a la entrada. Aguanté la respiración mientras el coche seguía avanzando. Parecía continuar por una eternidad, adentrándose cada vez más en aquel extraño túnel. La imagen empezó a distorsionarse ligeramente a medida que avanzaba, llegando al final de su alcance. No sé hasta dónde había llegado, pero de repente la señal empezó a fluctuar, mostrando imágenes giratorias del interior del túnel. Tardé un momento en darme cuenta de que el carrito había caído por un agujero. Me tomé un segundo para orientarme con las imágenes que veía y pude distinguir una especie de sustancia negra con aspecto de resina que cubría lo que supuse que eran las paredes y el techo. No parecía una sustancia natural, sino una especie de telaraña que cubría todo lo que podía ver. Al entrecerrar los ojos para ver la imagen distorsionada, pude ver cosas que sobresalían de ella, extrañas protuberancias de color blanco pálido que colgaban. Había varias, en una larga fila, como una mano esquelética nudosa que extendía los dedos. Hubo un breve momento de claridad en la transmisión. La imagen se hizo más fuerte y más clara, y ahora podía ver claramente lo que estaba delante de mi cámara improvisada. Me horroricé ante el espectáculo. Se me heló la sangre. Aquellas estalactitas que colgaban de lo que yo creía que era el techo, eran en realidad una caja torácica esquelética. Como el carrito había caído, debía de haber aterrizado boca abajo, pero no podía asegurarlo debido a las interferencias. Mirando las costillas, parecían haber sido limpiadas, un blanco brillante en aquel mar de telarañas negras. Pude distinguir algo más en el otro extremo también. Parecía que podría ser una cornamenta. Cuando me acerqué al teléfono para verlo mejor, la señal se cortó de repente, dejando solo el reflejo de mi cara en la pantalla del teléfono, ahora oscura. Un mensaje de "no se puede conectar" parpadeó en la pantalla. De repente sentí que se me entumecían las piernas mientras un sonido emanaba del interior del túnel. Ese ruido chirriante y rasposo que había oído antes, y cada vez era más fuerte. Ese miedo primario surgió de nuevo en mi cerebro. No podía dejar que esta cosa saliera. Si podía arrastrar a un ciervo a su guarida, sin duda podría arrastrarme a mí, a mi mujer o a mis hijos hasta allí. Aterrorizado por la seguridad de mi familia, hice lo único que se me ocurrió. Lancé mi peso contra la vieja puerta de madera, golpeándola tan fuerte como pude contra el agujero. Mientras hacía esto, oía el chirrido y los golpecitos que resonaban en las paredes del túnel cada vez más cerca. Agarré la pala y empecé a arrojar tierra contra la puerta lo más rápido que pude. No sé cuánto tiempo estuve allí, enterrando de nuevo la puerta y su escalofriante contenido. No prestaba atención a lo que me rodeaba. No prestaba atención a nada más que asegurarme de que había suficiente tierra entre esa cosa y yo para que nunca pudiera salir.
Aún oía los chirridos que provenían de debajo del montículo de tierra, así como un golpe suave, como si algo se hubiera estrellado contra aquella puerta ornamentada a toda velocidad. Eran sonidos amortiguados, pero aún podía oírlos. Para cuando mi mujer salió a ver cómo estaba y mis progresos en el jardín, ya había cubierto la cosa con un montículo más alto que yo, agarrando tierra de otras zonas del jardín para añadirle a mi barrera improvisada. Cuando me preguntó qué hacía, confusa y un poco molesta, le expliqué lo del vigilabebés y lo que había visto. Para mi consternación, puso los ojos en blanco como si me lo estuviera inventando. Se dio la vuelta y entró en casa, gritando por encima del hombro que iba a llamar a un profesional. A decir verdad, me daba igual. Lo único que me importaba era asegurarme de que lo que hubiera allí abajo no viera nunca la luz del día. Me invadió una ligera sensación de alivio al contemplar el montículo que había hecho. Era imposible que saliera de allí. Por mucho que lo intenté durante los días siguientes, no pude apartar de mi mente los pensamientos sobre la puerta. Seguía sin tener ni idea de lo que había allá abajo, y la verdad es que no creía que quisiera saberlo. Pero había una parte de mí, la parte curiosa, que deseaba haber tenido algún tipo de explicación. No podía hablar de ello con mi mujer. Parecía enojada por todo el asunto. Pensaba que sufría algún tipo de delirio o enfermedad relacionada con el calor, que me hacía alucinar. Aunque era extraño que ella no hubiera visto nada ni oído ninguno de los ruidos, yo estaba convencido de que lo que había visto era real. Era demasiado vívido para ser una alucinación. Lo peor es que juro que durante las 2 últimas noches he oído un extraño ruido de garras raspando. Suena amortiguado, pero inequívocamente como si rasguñaran con algo afilado. A veces juro que también oigo ese mismo chirrido horrible, cada noche más cercano. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué pensar. ¿Me estaré volviendo loco? Y recuerden que